TV. Los vientos de cambio que se sienten en el país lo protagonizan los jóvenes. Las protestas, las marchas, los conciertos y el aire de inconformismo lo han personificado miles de jóvenes. Noticias Caracol conversó con un grupo diverso de jóvenes en Bogotá. El punto común que los une es el deseo de cambio. Con ellos habló María Alejandra Villamizar. ¿Hay algún recuerdo específico que diga mi primer voto fue por esto? Bueno, en mi caso, fue cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional y hubo una ola de invierno que hizo que el techo de mi facultad se cayera encima del salón en el que yo estaba literalmente. Entonces como que yo dije, no es posible que las universidades públicas de nuestro país estén cayendo y literalmente no hagamos nada al respecto. Una de las cosas que creo que toca hacer distinto es votar, votar diferente, a ver si elegimos gente que realmente privilegie la educación pública. En mi caso no fue un evento, sino fue un proceso que siempre había esperado, tener la oportunidad de llegar a votar. Sara, ¿ya votaste? Yo la verdad voté en blanco para alcalde porque no es posible que si ninguno de los candidatos gustan, porque igual tengo que elegir uno. Entonces siempre está la opción de no simplemente abstenerse porque, como hemos dicho, es un deber ciudadano, sino también hacer salir a la luz el voto en blanco, ya que hay muchos candidatos pues no aptos. ¿Qué ha sido del país de sus padres o del país de sus familias antes, digamos, de que ustedes empezaran a participar en este debate público? Mis papás siempre me han inculcado y siempre me han enseñado que es muy importante saber nuestra historia. Y desde ellos empieza mi educación y desde ahí yo empiezo a tomar conciencia de cómo puedo cambiar el país simplemente con un voto, porque mucha gente y la generación de mis papás o de mis abuelos dicen que para qué votar si siempre va a ganar el mismo o el que no nos sirve o el que va a dañar todo el país o que va a seguir el mismo con las mismas. Entonces yo creo que en este momento Colombia está despertando y que ese país que yo recuerdo o que me han contado de violencia, en este momento es posible que exista un cambio. Yo soy de Buenavista, Quindío, lo que se le ha llamado en Colombia el eje cafetero. En estas épocas de los 80 y de los 90, el precio del café era mucho mejor que el del día de hoy. Yo recuerdo a mi papá y a toda mi familia esperando las cosechas de café para poder salir a recolectarla y venderla en el pueblo, en la cooperativa. Hoy ya no es así. Después del rompimiento del pacto internacional en cuanto a los precios del café, se vino hacia abajo la producción cafetera. Y hoy vemos con tristeza que en el campo no produce lo que nosotros mismos podríamos producir por los tratados de libre comercio, por todo lo que han hecho los distintos gobiernos. Yo crecí escuchando cómo muchos de los amigos de mis papás murieron durante esta época y la realidad que había en ese momento no es muy diferente a la que hay hoy en Medellín en cuanto a que los jóvenes todavía tenemos gran incertidumbre. Los jóvenes somos los más golpeados por la violencia porque tenemos un doble carácter tanto de víctimas como de victimarios. Los jóvenes matando a otros jóvenes es algo que no podemos permitir en Colombia. Y eso en parte se da porque tenemos un Estado que no ha sido capaz de llegar a sus territorios. En Colombia existe más territorio que Estado, esa es la realidad que tenemos hoy. Y mientras tengamos los gobernantes que tenemos hoy, no va a cambiar mucho esa realidad. Yo creo que el país que nos contaron fue un país con miedo, un país dominado totalmente por el miedo, donde las elecciones se dominaban por el miedo. Y nos hemos dado cuenta que esta nueva ola de jóvenes ha dejado ese miedo atrás, se ha enfrentado a proteger y a hacer respetar sus derechos, olvidando ese viejo miedo que nos traían atrás con la guerra, el miedo que tenían nuestros padres de ser llevados a la guerra, de ser secuestrados, de no poder salir a las calles, de no poder estudiar, de no poder acceder a oportunidades. Y creo que los jóvenes estamos asumiendo ese reto de salir adelante y tomarnos el país. ¿Cuál es para ti ese recuerdo del país que quieres dejar atrás? Bueno, yo creo que el recuerdo que no solo yo, sino muchos colombianos queremos dejar atrás es la historia que yo creo que se puede resumir en tres cosas importantes. La primera, la violencia, la falta de presencia estatal que ha relegado las regiones. La segunda, una sociedad que ha sido pasiva y que ha vivido con miedo, y por eso creo que estas marchas y este paro, el cambio y el empoderamiento es lo que es el resultado, un cambio generacional, y yo creo que es lo que dejamos atrás, el miedo a hablar, a expresarnos y a tener una ciudadanía participativa y activa. Esa paz que ustedes se imaginan
pasa por el debate que hubo en estos años sobre el acuerdo de paz con las FARC, o es una paz que ustedes creen tiene otros elementos o debe construirse con otros elementos, con otras personas, en fin, de otra manera? Yo creo que sí, el tema de la paz es algo que fue fruto, o pues comenzó con mucho más fuerza con esos acuerdos, viene de mucho antes, pero comenzó con mucha más fuerza con esos acuerdos y ahorita no estamos dispuestos a que no la quiten o a que se cambie. Bueno, digamos, yo opino que la discusión de la paz no se puede remontar solo a los últimos acontecimientos, sino hay que entender la historia de Colombia integralmente. Los procesos de paz vienen desde los años 80. La Constitución del 91 fue un primer proceso de paz, fue un acuerdo sobre lo fundamental en el país en el momento, se desmovilizó una guerrilla. Luego el proceso político histórico nos vino a mostrar cómo en un momento el Estado no llegaba al país, en donde tuvo que haber, digamos, mano fuerte, cosa que, digamos, puede llegar a generar críticas, pero, digamos, fue parte del proceso que dio lugar unos años después a que se abriera el espacio para que el gobierno anterior pudiera dialogar con la guerrilla y desmovilizarse. Yo creo que la construcción de paz en el país que nos soñamos pasa como necesariamente columna vertebral los acuerdos de paz que se firmaron con la guerrilla de las FARC. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque claramente en un país que, como hemos visto, las y los jóvenes queremos transformar, que el día de hoy no se estén cumpliendo el conjunto de los acuerdos de paz, lo que hace es perjudicar en la construcción de ese país que nos soñamos, pues esta es la forma en que nosotros podemos decir que estamos dando la vuelta a la página de nuestro país, que queremos construir una nación en paz, que queremos construir un futuro para las y los jóvenes de este país. ¿Ustedes cómo se sienten marchando? ¿Qué es lo que sienten marchando? ¿Cómo es esa internamente cuando están caminando, cuando ven a otra gente al lado? ¿Qué sienten cuando están ahí? En el ejercicio de la protesta, a mí me parece que es muy valioso poder estar como sociedad todos reunidos en torno a una causa. Yo creo que el derecho a la protesta es quizás ese primer derecho con el cual uno accede a los demás derechos, y por eso es bien importante que todos protestemos de forma pacífica, que todos nos organicemos, que hagamos una protesta bien bonita que le llegue al corazón de la ciudadanía. Yo creo que eso es algo que es fundamental. Yo entiendo que puede haber gente que quizás le incomode la protesta, pero yo sí creo que es casi que una contradicción biológica ser joven y no estar del lado de los derechos. Estando en la marcha, lo que sentimos es alegría porque muchas personas, es la prueba de que muchas personas estamos pensando lo mismo, bien sea como en este caso los justos reclamos del Comité de Paro Nacional, y pues a las personas que no se han unido en este momento, la invitación es a que se nos unan por estos reclamos que estas reformas y este paquetazo que nos afecta a todos los colombianos. Yo creo que lo que sentimos muchos es que el país no puede seguir siendo gobernado solo para los que ganaron las elecciones. Nosotros no estamos saliendo a negociar un mejor futuro, sino todos los jóvenes estamos exigiendo un mejor futuro al presidente. Eso es lo que yo siento cuando salgo a marchar. Yo creo que las protestas también es otra forma de democracia que lo debemos ver como un privilegio que tenemos, y la juventud está despertando, entonces es el poder de la juventud que se está manifestando en las calles. Yo estoy seguro que si uno hace una encuesta en las marchas, la mayoría de las personas no tienen ni idea por qué está ahí parada. Está muy bien que marchen, yo estoy muy de acuerdo con que las personas marchen, pero con conocimiento de causa. Creo que los medios se han encargado de ver cómo hacen preguntas sobre qué está marchando. No, es que no quiero salir con la cacerola. Y digamos, eso es parte de una crítica que yo siempre le he hecho a la sociedad colombiana, es que políticamente no estamos muy conscientes de lo que está pasando, no estamos al tanto de los mecanismos institucionales, por ejemplo, que tendría una persona para poder evitar que haya un corrupto en el poder. Acciones legales que hay para evitar eso, diferentes a la popular, que digamos que es muy válida, pero no es tan efectiva. Yo apoyo totalmente la protesta social, aunque la mayoría salen pacíficamente. Por ejemplo, en la distrital, que dicen pues que muchos que quedan frente a mi universidad que dicen que no se están protestando pacíficamente, pues he visto varios estudiantes salir y como ya están preparados para la violencia, dicen que pues generalmente es el Estado que ataca violentamente, aunque sí lo ha hecho y estoy en contra de eso. Pero ellos también, o sea, una papabomba no se arma de forma defensiva en el momento de la protesta. Una papabomba se lleva hecha, las piedras se hacen desde antes, y eso es lo que no comparto en primer lugar. En segundo lugar, siento que el Comité de Paro se está apropiando del paro como si fuera de ellos y haciendo ciertas peticiones que se deberían dar en el lugar legislativo, que aunque pueden que no estén de acuerdo, para eso están los debates democráticos establecidos. Claro que sí hay unas peticiones valiosas, pero hay otras que se están apropiando para intereses políticos. Por eso siento que no se sale a marchar, aunque sí apoyo ese llamado de cambio que está haciendo, pero hay otros mecanismos para apoyarlo.
Bueno, estamos viendo posturas distintas y gracias a esa diversidad de opiniones es que vale la pena también establecer el diálogo. ¿Qué le digas a decir a Juan Pablo? Bueno, por supuesto que estas movilizaciones son un asunto político. Intentar despolitizar las principales decisiones de política económica, como una reforma laboral, una reforma pensional regresivas, creo que sería pues un error en el debate en el que ojalá no caigamos. El Comité Nacional de Paro puede tener múltiples defectos, por supuesto, ningún proceso social es perfecto, pero nada más la posibilidad de poder unificar estudiantes, comunidades afro, profesores, indígenas, trabajadores, realmente es un esfuerzo que creo que todo nuestro país debe respaldar y en esa medida el gobierno nacional debe reconocer al Comité Nacional de Paro para poder negociar y avanzar sobre los 13 puntos que se han presentado. Si yo les digo la palabra cambio, ¿es algo que define lo que ustedes quieren en este momento? Sí. Total. Sí. ¿Sí? Sí. Puede ser un denominador común. Total. Sí. Un cambio. Ahora, me gustaría que cada uno, y en una palabra muy corta, en una frase tal vez, pudieran decir cambio de qué hacia qué. Frente a la palabra cambio, que es lo que nos ha motivado a los jóvenes y a la mayoría de colombianos que hemos salido a protestar pacíficamente, es frente a todas estas políticas, como lo hemos denominado el paquetazo de Duque y la OCDE. Reforma pensional, reforma laboral, holding financiero, incumplimiento de una serie de acuerdos con distintos sectores del país, pues que nosotros salimos a protestar para decir que esta situación no siga así y que escuchen las exigencias y los 13 puntos del Comité de Paro. Yo creo que en Colombia hay que cambiar de prioridades. Aquí hemos tenido una toma de decisiones que no han priorizado los intereses nacionales, sino que han estado al servicio de otros intereses. Eso es lo mismo, digamos, que ha hecho que se desencadene un descontento generalizado en diversos sectores de la población y por eso estamos saliendo a las calles pidiendo que la prioridad sea Colombia en serio y no intereses extranjeros que toman definiciones sobre Colombia. Yo creo que sin duda alguna, con el desarme de las FARC, hemos tenido la oportunidad de escribir una nueva página en Colombia, una página donde la educación sea la prioridad, donde podamos construir una Colombia mucho más equitativa, donde lo que según el Estado Social de Derecho serían derechos, pero hoy en Colombia son privilegios, vuelvan a ser derechos para toda la ciudadanía, donde el derecho a la educación sea una realidad, donde el derecho al empleo digno sea una realidad, donde realmente en Colombia se entienda la dignidad de cada ser humano y se mejore la calidad de vida de cada uno de esos colombianos. Yo creo que con la palabra cambio, lo que queremos es que el gobierno cambie su mirada, que redireccione hacia dónde se está enfocando. Necesitamos que el gobierno se enfoque en lo que realmente es importante, que ceda, que deje un poco ese ego y que acepte que su gobierno ha tenido errores, que escuche a su pueblo para que de esta manera podamos dialogar y así llegar a un acuerdo. Siento que la palabra cambio va más allá, ese cambio de mentalidad que tenemos los colombianos de querer pasar por encima de todo sin importar quién está al lado nuestro. Yo diría que la palabra cambio es en torno a la sociedad. Nosotros necesitamos que la sociedad colombiana sea crítica, sea respetuosa y sea tolerante. Yo creo que esos 3 puntos son claves de cara al debate político. Un debate político, digamos que debe ser con altura, no humillando, por ejemplo, en este caso al gobierno actual o al que esté, porque esto casualmente le tocó a Duque, pero le pudo haber tocado a cualquier otro. Entonces me parece que es eso. Yo creo que la historia colombiana lo ha podido ver. Colombia reacciona pero no acciona, no va al diálogo, entonces creo que esa es la solución, mediante el diálogo para el beneficio de todos los colombianos. ¿Cuántos de ustedes piensan, quieren, anhelan, sueñan con hacer su vida fuera de Colombia? No. Cero. ¿Ustedes creen que sus papás o sus hermanos mayores o alguien mayor quiso irse de Colombia? Sí. O sea que ahora ustedes pensarían que tienen un futuro, ¿verdad? Y el futuro de ustedes está aquí. Sí. Hecho por nosotros mismos. Si nosotros queremos un mejor país, hay que hacer parte del mejor país. No hay que irnos a ver cómo el mejor país se construye solo o no se construye, sino hay que hacer parte de ese cambio, como tú decías anteriormente, de hacer presencia y, como muchos dicen, democracia. 2 partes y entre 2 partes se construye un mejor país. No es que tengamos un futuro asegurado por el solo hecho de ser colombianos, es que hoy los jóvenes en su inmensa mayoría mancomunadamente estamos trabajando para construir un mejor futuro para nosotros, donde podamos tener más y mejor educación, donde podamos tener mejor empleo digno y donde por fin algún día podamos soñar con una pensión decente. Es el futuro que nosotros estamos construyendo hoy porque los gobernantes que hemos tenido no fueron capaces de asegurarlo. Ojalá mi abuelita o nona, como le decimos en Santander, no sé, como que no vea esto porque me regañaría, pero ella siempre decía que la gente buena no se mete en política y yo creo que la gente buena
no se metió en política y por eso tenemos hoy el país que tenemos. Entonces sí, los jóvenes tenemos que quedarnos, pero tenemos que quedarnos a meternos en política, a tomar las decisiones de este país y no a seguir siendo los afectados por estas definiciones, sino a defender nuestras necesidades y nuestros derechos. En cuanto al futuro del país, yo creo que el país cambió y a pesar de que muchos aún viven en ese viejo país y aún quieren seguir en ese viejo país, los jóvenes estamos construyendo un mejor futuro para nosotros y para todos. Que los jóvenes entendieron que esto no es solo de los jóvenes, sino es con todos, con todas las minorías que históricamente han sido ignoradas y estamos construyendo un país sin miedo. Yo creo que en este diálogo no podemos seguir diciendo, hablando del paquetazo no sé qué, hablando de las instituciones, que por más de que no estemos de acuerdo, tenemos que empezar a hablar con respeto. Y de ahí empieza el diálogo. Tampoco tenemos que seguir informando y no desinformando. Por ejemplo, seguir hablando de unas reformas que no se van a hacer, que ya se dijeron que no se van a hacer, y ponerlas como parte, y seguir diciendo que se van a hacer, eso es desinformar y es una falta de respeto con los que están saliendo a protestar, con los que están exigiendo sus derechos. O hablar de un holding financiero que no tiene nada que ver con ciertos aspectos y salir a decir, por ejemplo, en el Comité del Paro, salir a decir que, no sé, se va a privatizar cuando el decreto explícitamente dice que no, eso es una falta de respeto y es una desinformación con la gente. Todos los elementos que aquí hemos señalado los hemos estudiado. Yo he llamado a que haya un poco de respeto en el debate porque nosotros somos estudiantes y hemos ido a buscar ley por ley cada uno de los proyectos que el gobierno nacional quiere implementar, así que hoy tienen más vigencia que nunca la necesidad de no hacer una reforma pensional y además de retirar los proyectos de ley que se están tramitando que precarizan el trabajo de la juventud. Es que no es un invento, hay 9 declaraciones en medios de comunicación de la ministra de Trabajo y del ministro de Hacienda diciendo hacia dónde va la reforma laboral y la reforma pensional, y después cuando decimos que vamos a salir a las calles, ahí sí el gobierno dice que, ay no, que mentiritas, que querían era ver qué era lo que pensábamos. Entonces, por supuesto que es válida la protesta y para nada sobre la base de mentiras. Mentiras las que dice el gobierno. ¿Qué le quitarían a la protesta? ¿Qué elementos sacarían de las marchas? La violencia. La violencia por completo. Nosotros le apostamos con contundencia a la movilización pacífica y el concierto que hicimos en Bogotá el 8 de diciembre es una muestra de eso. ¿Pero ustedes creen, por ejemplo, que el gobierno está reaccionando y se está pellizcando, por decirlo coloquialmente? A mí me parece que está convocando esas grandes conversaciones nacionales, pero lo que yo he insistido, él comenzó su gobierno diciendo que es un gobierno que conversa, comenzó con los talleres Construyendo País, dijo que el Plan Nacional de Desarrollo se hizo conversando. Si eso hubiera sido tan así, si los talleres Construyendo País estuvieran sirviendo, ahorita no tendría que convocar estas mesas nacionales porque entonces ya se estaría trabajando con la gente. Imagínate un acuerdo que nosotros firmamos en el 2018, los estudiantes, los profesores universitarios, con el mismo gobierno después de un paro nacional y que nosotros fuimos a socializar en las universidades. El gobierno nacional ha decidido incumplir uno de los puntos centrales de este acuerdo, que es lo que tiene que ver con la financiación de la ciencia y la tecnología. Súper clave, un país no se puede desarrollar sin ciencia. Pero con lo que acaba de pasar con la Comisión de Sabios y el cambio de énfasis, digamos, hacia lo de conciencia. Imagínate lo que nos abrieron un ministerio. Pero entonces yo agregaría algo. El mismo presupuesto, o sea, realmente le cambiaron el letrero de la entrada. Con el nombre del ministerio y convence a algunos. No, pero uno tiene que ver las características legales y lo que implica un ministerio. El presupuesto para educación es el más alto de la historia, entonces yo de cierta forma... Yo quiero agregar algo y es que de nada sirve que le cambiemos el aviso de la entrada, sea Departamento Administrativo de Presidencia o sea Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues si no tiene recursos suficientes para que funcione, de nada sirve cambiarle el aviso de la entrada. Y yo le agregaría eso, hablan de presupuesto, hoy el ESMAD tiene más presupuesto que conciencias, es decir, le invertimos más en la represión de la protesta que en la producción de conocimiento científico. Y ahí hay algo que es clave, el día que no entendamos que por medio de la ciencia, de la tecnología y de la educación, nuestro país saldrá adelante, seguiremos siendo lo que somos hoy. Si las instituciones democráticas son esencialmente los partidos, ¿hacia dónde se canaliza todo esto? Todo esto de ustedes, ¿hacia dónde se canaliza? ¿Ustedes van a participar en partidos políticos? Porque es que el problema no son los partidos políticos, el problema es efectivamente la política que representa cada uno de estos. Por eso cuando decimos el problema no es solo Duque. Duque tiene atrás un partido que lo eligió para ir a la presidencia, Duque tiene unos partidos que lo apoyaron y que son en este momento partido de gobierno, y ellos son también igual o más responsables que él, porque por ejemplo el Centro Democrático sale y se lava las manos y dice no, eso es responsabilidad del presidente, no tiene nada que ver con nosotros. En la mesa que nosotros tenemos con la ministra de Educación, la ministra dice yo no tengo nada que ver con lo
lo que hace la banca del Centro Democrático en el Congreso, cuando ella es la ministra que está gobernando con el partido que eligió. Sí, por eso mismo, por esa incoherencia y esa desconexión, digamos, entre lo propuesto y el discurso político y lo que hacen, es que se ha generado esta incertidumbre de dónde y cómo canalizan los partidos las inconformidades de los ciudadanos. La pregunta es si ustedes van a participar en partidos o en actividad política específica, porque si nos quedamos sin partidos, entonces ¿cómo opera la democracia? Yo creo que nosotros como jóvenes, si queremos un cambio, debemos ser nosotros quienes lo propiciemos, como ya muchos lo habíamos dicho antes. Yo creo que estar en la política es una manera de hacerlo. No, claro, mucha gente critica que los políticos son lo peor, los políticos son unos enmalados, todo lo que quiera. Pero yo creo que si nosotros de verdad queremos un cambio, tenemos que estar desde adentro generándolo y moviendo cada una de las piezas que se necesitan para lograr lo que tanto nosotros queremos, que es de verdad una Colombia equitativa, que cada uno de nosotros tenga todos los derechos y que se nos cumplan. Yo sí participo en un partido político, quiero seguir participando. Creo que los cambios se deben dar dentro también de las instituciones y, como decía Jennifer, hay que meter gente buena dentro de los partidos. Los partidos tienen unas agendas buenas, todos tenemos ideas, agendas de los partidos. Lo que hay que hacer es cumplirlas y traducir esos votos que la gente lleva en las necesidades de ellos y responderle a las necesidades de ellos. Eso es lo que tienen que hacer los partidos y es el llamado que se les está haciendo y es lo que están haciendo hoy con las movilizaciones, respondiendo a esos llamados, los que están prestando atención y pues los que no, pues se irán a perder. Yo creo que es una posición un poco facilista decir que todos los partidos son iguales, que todos los políticos son iguales. Sí creo que es importante pues saber que un país cambia cuando cambian sus dirigentes y en esa medida yo, por ejemplo, también hago parte de un partido político e invito a los jóvenes, a todo el mundo, a que realmente tome esa posición y se organice porque los cambios se realizan organizándose y utilizando los canales democráticos que hoy tenemos para cambiar el futuro de nuestro país. Bueno, ya para concluir, yo creo que es importante también distinguir y reconocer que dentro de los partidos políticos hay diferencias de ideología y de mentalidad y eso hay que respetarlo, o sea, no se puede, y eso también es parte ahorita del proceso democrático, saber que ganó un lado, pues ganó un sector y que va a haber cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, inclusive yo, que no estoy marchando, pero estoy en desacuerdo, pero pues sí es una representación de la democracia y eso va a pasar y para eso están los mecanismos de oposición y eso, y saber distinguir entre de eso, en las diferencias de opinión y de pensamiento político, con aquellos políticos que sí están ejerciendo el cargo para su beneficio personal en virtud de la corrupción y esa es la seguridad institucional que toca dar para que este debate político de diferencias ideológicas no se permee ni se utilice a través de estos mecanismos que son de corrupción y de utilizar el cargo para el beneficio personal. Bueno, muchísimas gracias.